No abrí la puerta. No sé por qué siento que vale la pena aclararlo, pero en ese momento se sintió como una decisión, como si hubiera existido otra opción. Me quedé mirando las huellas hasta que las piernas empezaron a temblarme, la mente intentando forzar lógica en la escena. Tal vez eran viejas, tal vez el viento había cubierto el camino de regreso, tal vez alguien había llegado antes y se había ido antes de que la tormenta empeorara. Nada de eso explicaba los golpes. Me alejé de la ventana despacio, cada movimiento medido, cuidando que las tablas del suelo no crujieran. La casa de repente se sintió demasiado abierta, demasiado expuesta, demasiadas ventanas, demasiadas paredes delgadas entre yo y quien había estado al otro lado de la puerta. Revisé los cerrojos otra vez. Puerta principal cerrada, cerrojo puesto. Puerta trasera cerrada. La manija del garaje no se movió. Apagué las luces de la sala una por una, sumiendo el espacio en sombras, dejando solo el brillo azul tenue del televisor que había olvidado apagar. No quería ser visible desde afuera, aunque no pudiera ver nada más allá de la nieve. Pasaron minutos, luego más. La tormenta rugía contra la casa, el viento forzando la nieve en cada rendija. Intenté convencerme de que quien fuera ya se había ido, que había encontrado refugio en otro lugar o que había pensado que la casa estaba vacía. Mi respiración se calmó lo suficiente como para volver a oír otros sonidos: el zumbido de la calefacción, el tic del reloj, el crujido lejano del techo. Entonces escuché pasos, no afuera, lejos, en la nieve, pegados a las paredes, lentos, deliberados, crujiendo con cuidado, como si la persona no quisiera resbalar. Se movían desde el frente de la casa hacia el costado, deteniéndose cerca de la ventana de la sala. Me tiré al suelo sin pensarlo, arrastrándome detrás del sofá donde no pudiera ser visto. Los pasos se detuvieron. Contuve la respiración, contando en silencio, el pecho ardiendo. Luego, algo rozó el vidrio. No fue un golpe, no fue un llamado, fue un raspón, como un guante arrastrándose lentamente por la ventana. Me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. Los pensamientos giraban sin servir de nada. Debería llamar a alguien, debería encender las luces, debería gritar, hacerle saber que no era una presa fácil. Cada idea se sentía mal apenas aparecía. El raspón se detuvo. Pasaron segundos. Luego lo escuché otra vez, ahora más lejos, moviéndose a lo largo de la pared hacia la parte trasera de la casa. Quien fuera conocía la distribución, o la estaba aprendiendo rápido. Me arrastré hacia el pasillo, manteniéndome bajo, las palmas húmedas contra el suelo de madera. El teléfono seguía siendo inútil, pero lo llevé conmigo de todos modos, sujetándolo como algo sólido. Me metí en el baño y cerré la puerta con llave, sentándome en las baldosas frías con la espalda contra la bañera. Desde ahí podía oírlo todo. El porche trasero crujió bajo un peso. La nieve se movió. Una manija se sacudió una vez, 2 veces, probando. Cuando no se dio, hubo una pausa. Luego otra sacudida, más fuerte. Cerré los ojos con fuerza, el pulso rugiéndome en los oídos. No entró. En lugar de eso, los pasos se alejaron otra vez, rodeando la casa. Me lo imaginé ahí afuera, en la oscuridad, el rostro oculto por la nieve y las sombras, escuchando igual que yo, esperando. Algo cambió entonces. No sé cómo explicarlo. La tormenta no se dio, pero la sensación sí, de alguien perdido y desesperado, a alguien paciente. Me di cuenta con un vuelco en el estómago de que las huellas frente a la puerta no habían sido apresuradas. Los pasos estaban espaciados de forma regular, controlados. Quien había venido no estaba en pánico. La calefacción se apagó con un clic, sumiendo la casa en un silencio más frío y pesado. Revisé el termostato con manos temblorosas. No había perdido energía. Alguien lo había bajado. No yo. Me alejé despacio, el hálito formando vapor. Eso significaba que había estado lo suficientemente cerca como para acceder a la unidad exterior,
lo suficientemente cerca como para planear. Los golpes volvieron, esta vez en la puerta trasera, más fuertes, más lentos, cada golpe separado con cuidado, como si la persona al otro lado supiera que yo estaba escuchando. Me quedé donde estaba, el cuerpo rígido, lágrimas bajando por mi rostro sin sonido. Entonces, una voz habló, baja, tranquila, casi perdida en el viento. Sé que estás ahí adentro. No lo gritó, no hacía falta. No recuerdo haberme levantado, pero de pronto me estaba moviendo, en silencio, desesperado, hacia el dormitorio del fondo del pasillo. Tenía la ventana más pequeña, apenas lo bastante ancha como para que una persona pudiera pasar. La nieve afuera estaba amontonada, casi hasta el alféizar. La voz dijo de nuevo, ahora más cerca, no tienes por qué tener miedo. Cerré la puerta del dormitorio con llave y arrastré la cómoda frente a ella. Cada roce de la madera contra el suelo resonaba demasiado fuerte. Afuera la tormenta aullaba sin descanso. Entonces, suavemente, justo debajo del vidrio, escuché una respiración, lenta, constante, esperando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil junto a la ventana, escuchando esa respiración. El tiempo dejó de comportarse de forma normal. Los segundos se estiraban hasta sentirse como minutos y luego volvían a encogerse sin aviso. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. La respiración no se aceleraba, no luchaba contra el frío. Quien estaba ahí afuera estaba lo suficientemente cómodo como para esperar. La nieve crujió bajo un cambio leve de peso y la respiración se movió lentamente hacia un lado de la ventana. Me agaché, pegándome por debajo del alféizar, con miedo de que incluso mi sombra pudiera delatarme. La mente me gritaba que corriera, que hiciera algo, pero el cuerpo se negaba. Cada instinto decía que moverse sería notado. El sonido se desvaneció, reemplazado por pasos alejándose de la casa. Me quedé ahí mucho después de que se fueran, contando respiraciones, esperando que el raspón contra el vidrio regresara. Cuando no lo hizo, me atreví a mirar. Con cuidado, centímetro a centímetro, levanté la cabeza hasta que mis ojos pasaron el borde. La nieve afuera estaba amontonada y desigual, iluminada débilmente por el resplandor gris de la tormenta. Ningún rostro, ninguna forma, solo blanco. Entonces vi la marca, una huella de mano en la esquina baja de la ventana, con los dedos bien abiertos, como si alguien se hubiera inclinado para mirar dentro. El guante, si era un guante, había dejado manchas donde la nieve derretida volvió a congelarse sobre el vidrio. Era demasiado deliberado para ser un accidente. Algo dentro de mí se rompió entonces. No de forma ruidosa, no dramática, solo lo suficiente como para tomar la decisión por mí. No iba a quedarme en esa casa. Agarré el abrigo, las botas, las llaves, lo que encontré a mano. No me molesté en mover la cómoda que bloqueaba la puerta. Salí por la ventana del baño, empujándola lo justo para poder pasar. El aire helado entró de golpe, robándome el aliento. La nieve afuera era más profunda de lo que esperaba, casi hasta la cintura, tragándome en cuanto caí. No miré atrás. Cada paso era una lucha, las piernas ardiendo mientras avanzaba entre montículos que se resistían a cada movimiento. El viento me cortaba la cara, las lágrimas congelándose en las esquinas de los ojos. En algún lugar detrás de mí, la casa permanecía silenciosa, oscura contra la tormenta. Esperé un grito, pasos persiguiéndome, cualquier cosa. No vino nada. Llegué a la línea de árboles, usando los troncos para apoyarme, los dedos entumecidos y torpes. No sabía exactamente a dónde iba, solo que la carretera estaba cuesta abajo, y más allá había luces, otras personas, ruido. A mitad de camino, el pie se me enganchó con algo enterrado bajo la nieve
y caí con fuerza. Un dolor agudo me atravesó la rodilla. Me quedé ahí un momento, jadeando, la tormenta rugiendo a mi alrededor, y en ese silencio horrible comprendí lo expuesto que estaba, lo pequeño que era. Me levanté de nuevo. Entonces escuché los pasos detrás de mí, más rápidos, sin intento de ocultarse, la nieve aplastándose bajo pasos apresurados, acortando la distancia. No grité, no pude, solo corrí, el pánico borrándolo todo salvo la necesidad de moverme. La carretera apareció de pronto entre el blanco, el asfalto oscuro cortando la tormenta como una herida. Un coche estaba medio enterrado en la cuneta, las luces de emergencia parpadeando débilmente a través de la nieve. Corrí hacia él sin pensar, agitando los brazos. La puerta del conductor se abrió. Un hombre gritó algo que no pude oír por el viento, y luego unas manos me agarraron y me metieron dentro. La puerta se cerró de golpe, sellando la tormenta afuera. El aire caliente me golpeó el rostro y me derrumbé, temblando tanto que los dientes me castañeteaban. Nos fuimos casi de inmediato. Observé cómo la carretera desaparecía detrás de nosotros, los ojos fijos en el borrón blanco por la ventana trasera. Nunca vi a nadie seguirnos. La policía volvió a la mañana siguiente cuando la tormenta se calmó suficiente para llegar a la casa. Encontraron huellas alrededor, demasiadas para seguirlas bien después de la nevada. La luz del porche estaba intacta. La calefacción estaba de nuevo alta. No había señales de entrada forzada. Me hicieron preguntas que no supe responder. ¿Cómo se veía? ¿Qué altura tenía? ¿Reconocía la voz? No. A veces, días después de Navidad, cuando la nieve cae pesada y el mundo se queda en silencio, pienso en esa noche, en la respiración bajo la ventana, en la calma de esa voz. Lo que más me asusta no es que alguien estuviera afuera, es que nunca necesitó entrar. Y a veces, cuando el invierno se acerca demasiado y el silencio se siente demasiado deliberado, todavía me descubro escuchando, preguntando si alguien en algún lugar está esperando con la misma paciencia que aquella noche. La tormenta de nieve no se suponía que durara tanto. Eso decía la radio, al menos. 1 o 2 horas de nieve intensa y luego cielos despejados, justo a tiempo para la noche de Nochebuena. Recuerdo haberlo creído porque quería creerlo, porque la idea de quedar atrapado por la nieve, solo, se sentía dramática y real, como algo que solo pasaba en las películas o a personas que vivían mucho más al norte que yo. Me estaba quedando en la casa de mi tío, una vivienda pequeña al borde del pueblo que solo usaba durante el invierno. Se había ido esa misma mañana para pasar Navidad con la familia de su novia, confiando en que yo mantendría las tuberías sin congelarse y que la casa no pareciera abandonada. La casa estaba retirada de la carretera, medio escondida entre pinos cargados de nieve, con el vecino más cercano a unos 5 minutos caminando. Tranquila, pero no inquietante. Al menos todavía no. Al caer la tarde, la nevada se volvió más espesa, más pesada, del tipo que borra el sonido. Me quedé junto a la ventana delantera con una taza de café, observando cómo el mundo se encogía hasta convertirse en blanco. La carretera desapareció primero, luego el buzón, y después incluso la línea oscura de los árboles se desdibujó hasta no ser nada. El silencio era total, sin viento, sin coches, sin voces lejanas, solo el suave y constante susurro de la nieve al caer. Intenté mantener todo normal. Preparé la cena temprano, encendí la televisión como ruido de fondo e incluso envolví los últimos regalos de Navidad. De vez en cuando revisaba el teléfono, pero la señal había bajado a una sola barra débil. No entraban mensajes. Cuando la luz parpadeó una vez alrededor de las 6, el estómago se me encogió, pero aguantó. La electricidad no se fue. Al anochecer, la temperatura cayó en picado. Podía sentir el frío a través del suelo, de las paredes. La casa crujía al ajustarse, la madera vieja contrayéndose por el frío. Me dije que solo era eso cuando escuché el primer ruido. Un golpe sordo, hueco, en algún lugar fuera. Venía del costado de la casa.
No era fuerte, no era seco, solo un impacto único, como nieve deslizándose del tejado y golpeando algo al caer. Apagué el sonido del televisor y escuché. Nada más. Ningún paso, ningún segundo ruido. Esperé más de lo que pretendía, conteniendo la respiración sin darme cuenta, y luego la solté despacio. La nieve hace cosas extrañas, pensé, hace que los sonidos normales se sientan mal. Aún así me levanté y revisé las ventanas. El vidrio estaba empañado en los bordes, el frío presionando desde afuera. Afuera no había más que una pared blanca. Lo que fuera que había hecho el ruido ya había sido tragado por la tormenta. Cerré las puertas con llave. Probablemente ya lo estaban, pero las revisé igual. La puerta principal, la trasera e incluso la que daba al garaje que no se había abierto en meses. Los cerrojos hicieron un clic sólido, tranquilizador, de una forma que sentí necesaria. Alrededor de las 7, la tormenta empeoró. El viento empujaba la nieve contra la casa con fuerza suficiente para hacer vibrar el revestimiento. Subí un poco el volumen del televisor, no porque quisiera escucharlo, sino porque no quería oír nada más. Fue entonces cuando noté que la luz exterior había desaparecido. La luz del porche. Estaba seguro de que había estado encendida antes. Mi tío siempre la dejaba prendida durante las tormentas de invierno. Decía que ayudaba a que la casa no pareciera abandonada. Me quedé frente a la ventana, entrecerrando los ojos en la oscuridad, viendo mi propio reflejo mirarme. La bombilla ya no se distinguía. Solo había oscuridad donde debería haber habido un resplandor amarillo suave. Quizá se quemó, me dije, o quizá la nieve la golpeó. Aún así no la volví a encender. Me fui a la cocina, tratando de distraerme. El reloj sobre la estufa marcaba los segundos con un tic demasiado fuerte en la casa silenciosa. Al abrir el refrigerador, el aire frío salió con un olor metálico. Me quedé ahí más tiempo del necesario, escuchando. Entonces lo oí de nuevo. Esta vez no fue un golpe, fue un llamado a la puerta. Suave, cuidadoso. 3 golpes en la puerta principal. Me quedé congelado con la puerta del refrigerador aún abierta, la luz derramándose sobre el suelo. El llamado se repitió, un poco más fuerte, más seguro, no agresivo, casi educado. Nadie debería estar ahí afuera. La carretera ya era intransitable, enterrada bajo la nieve reciente, y aunque alguien se hubiera quedado varado, ¿quién caminaría hasta aquí en una tormenta así sin llamar antes? El teléfono vibró en mi mano cuando lo levanté, asustándome tanto que casi lo dejo caer. Sin señal, sin llamadas perdidas, solo la hora parpadeando en la parte de arriba de la pantalla. Los golpes se detuvieron. Esperé. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Di un paso lento hacia el pasillo, luego otro, moviéndome con cuidado, como si el sonido mismo me delatara. Cuando llegué nuevamente a la ventana delantera, limpié un círculo en el vidrio empañado con la manga. Al principio no vi nada. Luego mis ojos se adaptaron. Había huellas en la nieve. Frescas, profundas. Venían directamente desde la carretera hasta la puerta principal. Y no regresaban por donde habían venido.